A reading from the first letter of St. Paul. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verbum Domini. The earth is full. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. Vigilant at all times and pray that you may have the strength. La palabra de Dios es viva y eficaz y juzga los deseos e intenciones del corazón. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria tibi, Domine. Jesus told his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, es mejor que vayan a la tienda y se lo compren.
While they went off to Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. afterward, Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, Amen, I say se to lo you, aseguro, I do not know. no las conozco. Therefore, Por stay tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Verbum Domini. This morning I wanted to reflect on the first Esta reading. mañana deseo reflexionar sobre la primera lectura, la primera carta a los Corintios. Corinto era un puerto marino rico en el sur de Grecia, queda Place of wealth and al lado del este y el oeste de un área de prosperidad. Y esta carta de los primeros a los Corintios fue escrita 5 años después de que San Pablo había fundado una iglesia ahí y le habían escrito, ya no se tiene la carta, pero le habían escrito haciéndole preguntas sobre diferentes problemas que la iglesia enfrentaba. Y esto habría de repetirse a lo largo de la historia de la iglesia, diferentes dificultades que la comunidad de la iglesia habría de enfrentar. Así que él escribe una carta y está planeando una visita y los llega a visitar nuevamente. Así que este es el capítulo 1, la sección que tenemos hoy. Y él les escribe, creo, sobre un tema que con él también tenemos dificultad nosotros en el presente, la sabiduría del mundo y la sabiduría de la cruz. Pablo comienza diciendo que Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Así que inmediatamente tenemos preguntas. ¿Acaso el bautismo no es importante? Pero hay una división con respecto a exagerar la importancia del ministerio. Si hay que bautizar a nombre de Pablo o Apolo y hay diferencias por causa del culto a la personalidad. Y Pablo dice que él ha venido a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, que Él nos salva. No son sus ministros, no son nadie más que nos da la salvación, sino que las buenas nuevas, el Evangelio, es que Dios nos ama, es misericordioso con nosotros y esto es revelado en Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección, lo que Él hizo por nosotros, y que tenemos el perdón de los pecados a través de la cruz de Cristo y vida nueva, vida eterna en su resurrección. Lo que Él ha hecho por nosotros nos ha ofrecido ese perdón y vida nueva. Así que Pablo dice, él predica no con la sabiduría de la elocuencia humana, para no quitarle significado a la cruz. Él no está haciendo una excusa por una mala prédica, sino que está diciendo que la elocuencia humana, si dependiéramos de ella, de la habilidad del orador, puede que sea convincente debido a su propia inteligencia o frases poéticas, los cuales llaman la atención a la propia lógica, a la belleza de la expresión. Él está haciendo un llamado al poder de lo que Dios ha hecho en la cruz. El convincente poder de la cruz, porque es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo me doy cuenta que eso es muy cierto hoy en día. La iglesia no podemos competir con los medios de comunicación modernos en este mundo moderno. El mensaje es tan dramático. Tenemos las personas más atractivas dando los mensajes más poderosos y lo que sea. Pero lo que atrae a la gente, cuando hablamos del poder de los sacramentos, cuando hablamos del poder de lo que Dios hace en nuestras vidas, eso atrae a la gente. Porque sabemos que necesitamos algo mejor y sabemos que el Evangelio es la forma en que el Señor anuncia la forma en que Cristo nos salva como obra ahora para salvarnos. No se trata de nosotros. Tenemos un Salvador, un Redentor, alguien que no nos ha abandonado. En la prédica de Pablo, el énfasis no es en la sabiduría humana, la cual daría el mensaje de que nuestra salvación
está en que nos volvamos sabios o that we're seamos saved más by the power of God. estudiosos. No, somos salvados por el poder de Dios, We can receive que that podemos recibir por la fe. salvation, we can be shared. Podemos recibir esa salvación, podemos It's compartir like esa the salvación. Israelites in Es como bondage los in israelitas They cuando celebrated estaban and instructed to en celebrate Egipto the en esclavitud. Passover meal, the Fueron, sacrifice, the Paschal se les lamb. indicó que celebraran la cena de Pascua, la cena del Cordero, y que Dios habría de liberarlos. Vería la sangre en el dintel de las puertas y cuando pasara por ahí los rescataría por el poder de su mano extendida, como dice las Escrituras. Salvation due to God's power and strength. He's passing over Él está pasando liberate. y Él ha de liberar a su pueblo y sacarlo de Egipto. Well, today in Jesus El Christ, día de hoy, en Jesucristo y la nueva alianza, we have the blood of the Lamb tenemos la sangre del Cordero on the derramada en el madero de la cruz, no el dintel but we have the del Cordero Pascual, sino que tenemos al Cordero de Dios, a Jesucristo, offers himself quien se ofrece a sí mismo, joined to y his podemos estar unidos a su paso we can be. con el Padre Celestial. Podemos ser liberados por su fortaleza y su poder. So the cross Así que la cruz representa o significa lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una revelación de su amor por nosotros, que Él murió por nosotros. Paul Y Pablo hace contraste en esto cuando habla de la sabiduría de este mundo, que and the wisdom of the Dios world muestra que es necia. whatever opposes La sabiduría del mundo es cualquier cosa que se oponga a la cruz. Y esta sabiduría humana teaches us that nos we're enseña saved by que somos salvados por las cosas buenas de este mundo. Somos salvados por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, nuestra fortaleza, nuestros recursos, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia y pensamiento y habla. things that we have. Las cosas que tenemos de alguna forma pueden salvarnos o nuestra seguridad está en nosotros mismos, en nuestras habilidades y talentos, nuestro estatus, el respeto humano que tenemos. O el día de hoy tal vez una gran tentación es nuestra tentación, nuestra ciencia. El poder que tenemos de alguna forma puede ser nuestra salvación, Save us in some puede salvarnos de alguna manera. And the common Y thread in all of that el hilo común en todo esto es que esta sabiduría del mundo que se opone a la cruz hace a un lado, quiere empujar a un lado a Dios. El plan de Dios es que Jesús habría de sufrir y morir things of this world tells us, shows us that y it's God who saves. nos muestra que es Dios quien nos salva, porque Él muere desnudo en la cruz. Él acoge la pobreza y la humillación, reducido por su propio pueblo, no tiene nada bajo su nombre, y esa es nuestra salvación. El mundo nos dice, estas otras cosas los salvarán, y eso es lo que That's what you necesitan estar llenos de eso, es lo que les hace falta tener para ser salvados. Dios usa la cruz de Cristo para salvarnos. Ese es el poder de Dios, esa es la sabiduría de Dios. and that sets aside Y eso wisdom of this world. hace a un lado la sabiduría de este mundo. Así que Jesús entra a la debilidad y sufrimiento humano para salvarnos, y al hacer esto, Él Makes foolish the wisdom demuestra of this world. que la sabiduría de este mundo es necia. And the contradiction here, maybe the La paradox, contradicción aquí, tal vez la paradoja aquí, es que la cruz, lifted up on it, cuando Jesús es levantado en ella, la cruz atrae a la gente hacia Él. Y esto es algo siempre algo sorprendente ver. Este es un Dios que, porque lo vemos y escuchamos esto en diferentes historias de conversión. El padre Anthony me estaba contando, tuvimos un invitado en el canal que es un profesor de universidad y tuvo un número de conversos. Ella tenía un crucifijo en su oficina y ella decía, ese crucifijo atrae a la gente, draws them. los atrae a Dios, Is a que God who knows este es my un Dios suffering. que conoce mi We all sufrimiento. experience this Todos suffering. This is experimentamos God este has something sufrimiento. to say, to speak Es un Dios que into tiene that algo que suffering. decir He has acerca de ese sufrimiento, entered into que it, Él ha entrado a Él, Él lo ha redimido, meaning, Él le ha dado significado, como dijo Juan Pablo II, le ha dado un poder y valor que ahora son salvíficos para nosotros porque estamos uniendo nuestros sufrimientos con Jesús. E incluso puede ser beneficioso para otros si ofrecemos ese sufrimiento we had a Dios. man, I think he was like 18 or Tuvimos 19, un he was muchacho como de 18 o 19 años que estaba caminando a Washington y pasó por aquí. Tenía una cruz como de 15 pies de largo y le iba a hablar al
presidente Obama con su cruz. Y nos contó que él solía detenerse en partidos de fútbol y cosas así y plantaba la cruz. Y la gente venía y se le acercaba y veía la cruz. Y la razón por la que lo hacía, él decía que, que él leyó el Evangelio según San Juan. Cuando yo sea elevado a la cruz, yo atraeré a todos los hombres hacia mí. Así que, al igual que San Francisco, literalmente entendió que eso significa levanta la cruz y la gente vendrá. Y eso es lo que pasó. He leído diferentes historias de conversión, de gente que busca la fe, entra a una iglesia católica, ve un crucifijo y dicen, este es un Dios que sabe lo que yo estoy pasando, sabe, conoce las dificultades, conoce tribulaciones, conoce los sufrimientos que tenemos. Así que Jesús nos dice en el Evangelio, para ser discípulos de Él, tenemos que cargar nuestra cruz y seguirle. Pedro, recuerden en el Evangelio según San Marco y Mateo, trata de disuadir a Jesús de ese camino. Y Jesús, de una forma no muy amable, le dice, estás equivocado, quítate de mi vista, Satanás, cuando trata de disuadirlo, de que se aleje de la cruz, de quitarlo de esa senda de su sufrimiento. No hay santidad que no pase por la cruz. Ese es nuestro camino a la salvación también. Esa es la forma en que Jesús eligió el plan de Dios, que Jesús habría de sufrir. Así que nosotros también estamos llamados a compartir esa cruz de Cristo para entrar a la vida eterna, compartir su resurrección. Y es el camino de la victoria por encima del mundo. Es el camino de la victoria por encima de la carne, de nuestra naturaleza humana caída, de nuestra tendencia a pecar. Es el camino a la victoria por encima de Satanás para volvernos pequeños, ser humildes, depender del Señor, no estar llenos de nosotros mismos y las grandes cosas de este mundo. Pensamos que tenemos la fortaleza, pero al acudir a la cruz dependemos de Dios y podemos salir victoriosos sobre nuestros pecados, sobre nuestra oposición que tenemos del mundo y sobre la influencia de Satanás. Y al final del día, los autores espirituales nos dicen, las Escrituras nos dicen, hay solo dos caminos, o bien aceptar la cruz, seguir el camino de la vida, o aceptar el mundo de la carne y el diablo y seguir nuestro propio camino, y ese es el camino a la perdición. Si acogemos esa cruz, experimentamos una purificación. El catecismo nos habla de indulgencias y el castigo temporal debido al pecado. Con el pecado hay un apego al pecado. Nuestro carácter está deformado y estamos apegados al pecado y a las cosas que perseguimos, que colocamos por encima de Dios. Y cuando hacemos penitencia, acogemos la cruz, somos purificados de ese apego, somos sanados. Y por seguro, la confesión, el perdón de los, recibimos el perdón de los pecados y gracia y sanación, pero también recibimos penitencia y en esa penitencia experimentamos una sanación del pecado, de las cosas que nos hemos hecho a nosotros mismos. Esa cruz humilla nuestra soberbia y necesitamos eso en la vida espiritual. Necesitamos todas las tribulaciones, toda la aridez espiritual, todos los sufrimientos, toda la oposición. Necesitamos la tentación, los fracasos, las dificultades, los malentendidos. Todas esas cosas nos cincelan para que seamos piedras que el Señor pueda usar para edificar su templo. Nos vuelve pequeños para que Él pueda aumentar en nuestras vidas. San Luis de Montfort llegaría al punto de decir que si no tenemos estas cruces y dificultades en nuestra vida, debe significar que nuestro Padre en el cielo no nos ama ya más. Nos ha abandonado si no nos envía esas tribulaciones y cruces. Yo me olvido constantemente de eso y voy por otro camino. Es algo renovador y recordar que no se trata que uno está haciendo algo mal si uno tiene una cruz en la vida, sino que en esa cruz, al aceptarla, encontramos un poder nuevo por el cual podemos vivir. Encontramos el poder de Jesucristo que nos fortalece para
soportar, para ser santos, para ser desapegados, para ser pequeños, para ser humildes, que su poder pueda manifestarse. Y sí, other people to the gospel, luego podemos llamar a otras personas al Evangelio con una sabiduría nueva to people in que verdaderamente le habla a la gente, a sus corazones.